Buenas a todos, aquí David de nuevo. Tenía muchas ganas de volver al canal de Chus, ahora Historias de Magic, para contaros las historias de Magic. Además, hoy vamos a hablar del lore de Ob Nixilis, uno de los villanos más interesantes de los últimos años, y al culminarlo contándoos el lore de la expansión de Nueva Capenna. Vamos a ello. Ob Nixilis es un poderoso Planeswalker, experimentado estratega militar, hechicero y guerrero, con capacidades mágicas similares a la nigromancia. Aunque nació humano, hoy en día tiene forma de demonio por una maldición, lo cual no le resta peligro, pero sí le pone de bastante mal humor. El flavor text de Hostile Takeover es el único marco de referencia que tenemos respecto a su edad, y en él leemos que sus ansias de conquista no son recientes. Hace más de 1000 años, es decir, antes de la reparación de Dominaria que cambió la chispa de los Planeswalkers, de la que hablamos en el vídeo Enciclopedia de Lore de hace unos meses, Ob Nixilis nació en un plano donde la sociedad había colapsado, fruto de innumerables cataclismos bélicos a los que no tardó en sumarse, convirtiéndose en un tirano conquistador, cuya única filosofía era tomar todo cuanto fuera posible para sí, dado que nada más importaba. Como escribe Nick Davidson en la brutal historia El primer mundo es el más difícil, traducida de forma gratuita en la web de Wizards, en una gran batalla, Ob Nixilis sacrificó a sus pocos aliados para invocar a unos poderosos demonios que le ayudarían a derrotar al ejército enemigo. Sin embargo, los demonios leyeron su mente, y en lugar de eso cumplieron el verdadero deseo del tirano. Provocaron el fin del mundo. Pero aun con todas las demás personas de su plano muertas, la sed de sangre y conquista de Ob no se les sació, y de dicha sed surgió su chispa de Planeswalkers. Ahora, con el enorme poder de un caminante de planos, que recordemos que antes de la reparación de Dominaria eran seres casi divinos, Ob Nixilis se dedicó a someter plano tras plano. La siguiente Magic Story en que vemos a Ob Nixilis cronológicamente, Sueños del Condenado, también de Nick Davidson, aparece con el tirano transformado en demonio y sin su chispa. En dicha historia, paralela por cierto al lore del videojuego Duels of the Planeswalkers 2015, que luego veremos por qué es relevante, se nos cuenta que Ob Nixilis, en su ansia de conquistar, llegó al plano de Shandalar, donde el poderoso artefacto del Velo de Cadenas lo maldice, cambiando para siempre su aspecto físico y su condición de ser humano. Sobre este artefacto y las consecuencias de su uso, por cierto, ya hablamos en el vídeo de Liliana Bes. Tras esto, Ob Nixilis viaja a Zendikar, con la esperanza de poder usar el exuberante maná del plano para curarse, pero allí se encuentra con la protectora de Zendikar, Nahiri, la litomante. La Planeswalker Core, usando a su favor las capacidades del maná de Zendikar, que tan bien conocía, lo derrota y le incrusta en la frente un Edro, un mecanismo para atarlo al plano, quitándole ahora la chispa, gran parte de sus poderes y sus alas, como vimos en el vídeo sobre la historia de Zendikar. Pero Ob Nixilis es paciente, y usó los cientos de años que pasó encerrado estudiando la red de Edros de Zendikar, descubriendo que encerraban una poderosa fuerza capaz de devastar todo el plano. Los Eldrazi, claro está. Ansioso de liberarse, pero también de poder usar dicha fuerza a su favor para vengarse del plano que lo retenía, Ob Nixilis se presentó a cada Planeswalker que pisó Zendikar durante esos años, contándoles su situación para extender esa información por el multiverso, y esperando tranquilamente a que la red que iba tejiendo diese sus frutos. Esto ocurriría muchos años después, ya después del mending, entre la reaparición de los Eldrazi en Zendikar y la formación de los Guardianes. Tal y como cuenta el videojuego Duels of the Planeswalkers 2015, la última entrega de dicho juego, Jace envió a un aprendiz de Planeswalker, el personaje al que controla el jugador en el videojuego, a Zendikar, para derrotar a Ob Nixilis y extraer el Edro de su frente, ya que según la información que el propio Ob Nixilis había hecho correr, ese Edro serviría a magos como Jace para detener maldiciones y encantamientos como el que se había apoderado de Garruk cuando Liliana lo maldijo con, irónicamente, el Velo de Cadenas. Ob Nixilis se dejó derrotar fácilmente por dicho aprendiz, dejó que éste le quitara el Edro y sin el artefacto incrustado en el cráneo recuperó las alas y gran parte de su poder. En las historias Sueños del Condenado y la Resolución de Nissa, se ve cómo Ob Nixilis usa este poder readquirido para adentrarse en el corazón de Khalni, un lugar mágico de Zendikar que esperaba consumir para recuperar su chispa de Planeswalker. Sin embargo, cuando llega allí, la Planeswalker Nissa lo derrota intentando proteger los lugares sagrados de su plano natal, y cuando Ob Nixilis se recupera, va tras ella para vengarse. La encuentra en Portal Marino, en plena batalla por Zendikar, donde Gideon, Jace y Nissa están combatiendo a Ulamog.
Usando la energía de los Edros y la emanada durante dicha batalla, Obnixilis consigue al fin recuperar su chispa, y descubre que aunque haya perdido sus poderes divinos anteriores a la reparación de Dominaria, sigue siendo muy poderoso. Antes de marcharse del plano que ha sido su prisión, usa sus nuevos poderes para liberar al segundo titán Eldrazi, Kozilek, y rapta y tortura a Gideon, Jace y Misa para impedirles detenerlo. Sin embargo, Chandra aparece justo a tiempo y los recién formados guardianes logran hacer huir a Obnixilis del plano justo a tiempo para detener la amenaza Eldrazi. La siguiente aparición de Obnixilis ocurre poco después, en la novela de Greg Weisman, World of the Spark, que tuvo sus equivalencias gratuitas en la web de Wizards, si bien ya sin traducir. Allí vemos que Ob fue uno de los Planeswalkers atrapados en el plano por la llamada de la Atalaya, como os contamos en el vídeo sobre World of the Spark, ya que acudió a Ravnica con la esperanza de aprovechar el caos para su propio beneficio. Pese a su odio hacia Nahiri y los guardianes, presentes también en Ravnica, colaboró con todos los Planeswalkers allí reunidos para derrotar a Bolas, aunque su único interés era el de poder salir de allí para continuar sus planes de conquista. Por ello, tras absorber el poder de varios de los guerreros eternalizados de Bolas, se sumó a Karn, Darkfayden, Samut y Sarkhan para cruzar el puente entre planos de Tezzeret, plantándose en Amonkhet y abandonando desde allí al resto de Planeswalkers a su suerte, huyendo de la situación al no aportarle nada el derrotar a Nicol Bolas. Y esa fue la última vez que supimos algo de Obnixilis, hasta la expansión de Calles de Nueva Capena. En la historia de Nueva Capena, que tenemos contada mediante 5 Magic Stories escritas por Elise Kova en la web de Wizards, acompañadas de otras 5 de World Building, menos relevantes para la trama principal, se nos muestra una megalópolis Art Deco, Nueva Capena, donde el control de la sustancia mágica del halo es el objetivo por el que luchan 5 familias de la mafia. Esta historia comienza con el Planeswalker Ahani, que acaba de reunirse con su amiga Elspeth tras la resurrección de esta. Recordemos que, como dijimos en los vídeos de Elspeth y de Theros Beyond Death, había huido del inframundo al que fue arrojada injustamente por Eliod. Ahani le cuenta a Elspeth que Capena puede ser su hogar perdido, un plano que había sido invadido por los pirexianos, tal y como vimos hablar de la infancia de Elspeth, pero en el que parte de los habitantes habían logrado resistir. Y así, como todos los Planeswalkers están preparándose para la cada vez más cercana amenaza pirexiana, recordemos por ejemplo que al final de Crimson Vow los guardianes ya estaban alerta, Elspeth va a investigar el plano, con la esperanza de conseguir información que pueda llevar a la derrota de Pirexia, pero también con la esperanza de que Nueva Capena pueda convertirse, por fin, en un hogar para ella. Vivian Reid llega a la ciudad, buscando también un hogar, tras haber perdido el suyo a manos de Nicol Bolas, y en Nueva Capena se encuentra con Tezzeret y Urabrask, uno de los magistrados pirexianos que viajan entre los planos con misteriosos motivos, gracias al puente entre planos que alberga Tezzeret en su brazo, como vimos al hablar de Kaldheim y Kamigawa Neon Dynasty. Pues bien, aunque Vivian reconoce a Tezzeret como uno de los malos por lo sucedido durante World of the Spark, Tezzeret le dice que está luchando en el lado de la libertad, información que nos será ampliada más adelante y no digo nada más de momento. En esto que Elspeth empieza a trabajar para Xander, uno de los demonios que rigen las familias de la ciudad, a cambio de que éste le proporcione información sobre Capena y Pirexia. A lo largo de la historia descubrirá que, efectivamente, los pirexianos habían atacado Capena, un plano antaño dominado por una serie de ángeles y demonios, y que para derrotar a los invasores, los demonios habían traicionado y capturado a los ángeles tras una breve alianza con ellos, y habían comenzado a destilar de los ángeles una sustancia mágica que dotaba de grandes poderes a quien la consumiera, el halo. Así habían fundado la ciudad de Nueva Capena, protegida de los pocos pirexianos restantes por una gigantesca cúpula impenetrable, y en su interior los demonios habían fundado 5 familias, cuyos actuales cabecillas son sus sucesores, que combaten por el control del cada vez más escaso halo, dejando fuera de la cúpula un desierto devastado donde apenas hay unos pocos supervivientes entre los restos del dominio pirexiano, desperdigado, pero por lo que parece aún presente, ya que deducimos que de dicho desierto es de donde debe ser Elspeth, ya que es relativamente joven y su infancia está marcada por la presencia de Pirexia. Bueno, pues la historia por fin despega cuando en cierto momento Xander envía a Elspeth a infiltrarse en la familia Caparetti, cuyo jefe Jedmir lleva anunciando durante un tiempo que en la fiesta de fin de año, el Crescendo,
develará una fuente de halo ilimitada que pondrá fin a las disputas por el cada vez más escaso halo. Xander quiere información sobre esta fuente de halo, no solo para evitar que Jedmir se haga con el monopolio de la sustancia y por tanto de la ciudad, sino porque hay una fuerza opuesta a las familias, el misterioso adversario que lleva un tiempo tejiendo hilos desde las sombras para apoderarse del control del halo y luego de Nueva Capena. Elspeth se infiltra en la familia Cabaretti, pero no lo sirve demasiado aparte de para conseguir un outfit chulo, ya que en la fiesta del crescendo le pilla tan de sorpresa como a todo el mundo la gran revelación de Jedmir. La fuente del halo no es sino una niña, guiada, que en realidad es el último ángel del plano y parece capaz de producir halo ilimitado. Pero en cuanto la sorpresa es anunciada, los agentes del adversario atacan por sorpresa, sumiendo la fiesta en el caos. Elspeth rescata a Giada y escapa con ella por los pelos, recibiendo ayuda de su nueva amiga Vivienne, que también pasaba por ahí, y descubriendo que el ataque al crescendo ha ocurrido a la vez que muchos otros ataques del adversario por toda la ciudad, sumiéndola en el caos, y durante los cuales el propio adversario ha asesinado a Xander. Elspeth, Vivienne y Giada logran huir hasta una catedral plagada de estatuas de ángeles, y allí aparece el adversario, Obnixilis, que tras una breve batalla demuestra seguir en forma y derrota a las Planeswalker fácilmente. Sin embargo, en un Deus Ex Machina como la copa de un pino, las estatuas de los ángeles dotan a Giada de un gran poder, y esto se lo pasa a su vez a Elspeth en forma de una flamante espada nueva, Luxior, que usa para derrotar a Obnixilis y, lo adivinasteis, hacerlo huir del plano, la afección favorita del demonio desde que recuperó su chispa de Planeswalker. Tras este acontecimiento del que deducimos que las estatuas de los ángeles eran en realidad los propios ángeles enjaulados, productores del halo y que pues por tanto pudieron darle poderes de halo a Giada y a Elspeth, esta última se hace con una gran reserva de halo que aparece de la nada para ver si sirve algo en la eminente batalla contra Pyrexia, y viaja para reencontrarse con Ahani y sus amigos en Dominaria. La historia de Nueva Capena sigue demostrando que un set, es decir, 5 capítulos de historia, es demasiado poco tiempo para contarla de forma decentemente desarrollada, coherente consigo misma, con el resto de historias y con las propias cartas del set, porque efectivamente, una vez más, el lore vuelve a ser súper disonante con las cartas. Empezando por el hecho de que en la historia no hay ángeles, de hecho es uno de los datos más importantes para la trama, y el set está plagado de ellos. Algunos hasta con marcas de facciones. Y hablando de ángeles, ¿cómo demonios ha llegado Giada hasta los Cabaretti? ¿Y por qué es el último ángel? ¿Y por qué las estatuas de los ángeles le dan poder? ¿De verdad no se nos va a explicar eso en ningún momento de la historia? Y volviendo al tema de las inconsistencias entre las historias y el set, salvo en sus respectivas cartas, en ningún momento de la colección se hace referencia a Vivienne o a Urabrask. Bueno, Tezzeret está simplemente desaparecido, y la aportación al lore de estos tres ocurre mayoritariamente de forma de pegote o bueno, directamente fuera de cámara. De hecho, lo de que ocurre fuera de cámara es casi ridículo. Una de las mayores revelaciones respecto a Pyrexia que hemos tenido en los últimos 10 años se nos hace fuera de cámara. Al acabar la historia, Vivienne le dice a Elspeth que Tezzeret y Urabrask le han dicho que planean una revolución en Nueva Pyrexia contra el resto de magistrados. Y la reacción de Elspeth es que, mira, pues igual podemos aprovecharlo de algo. ¿Perdona? Para empezar, ¿cómo me vas a decir algo tan importante fuera de escena, así, sin desarrollarlo? ¿Y por qué ibais a fiaros de la palabra de estos dos? Especialmente tú, Elspeth, que has luchado de manera traumática contra ambos en Nueva Pyrexia. ¿Y entonces qué hacía Tezzeret en Kamigawa ayudando a Jin-Gitaxias? ¿Y ahora estáis en contacto con Tezzeret para ayudarle con la revolución? ¿O para que os ayude él dando esa información? ¿O qué? ¿Desarrolla eso? Explícamelo. A mí me huele a que todo esto, bueno, pues es fruto de querer añadir trozos de historia de última hora, sin el tiempo de planificación necesario y con resultados chapuceros y desconcertantes, que desde luego hacen muy difícil querer llevar un canon claro y elaborado. Vamos, se supone que dentro de poco viene un gran arco de lore contra Pyrexia, pero decir que tengo mis reservas a la hora de estar emocionado, en fin, sería quedarse corto. Y eso sí, aunque me gustaría, no puedo echarle la culpa de todo lo malo de la historia de Capena a la mala planificación y los planes de última hora. Mira, será porque no había casi tiempo para desarrollar nada, pero el conflicto del halo y el adversario resulta cutre y demasiado vago. Nunca se especifica bien el funcionamiento del halo, lo cual hace difícil que yo me implique del todo en las situaciones con el mismo que se han ido dando en la historia o que, bueno, presumiblemente se darán en el futuro. Vamos, que Elspeth se ha llevado una gran y conveniente reserva de halo que, sorpresa, Xander tenía guardada. No podíamos hacer que se la diera Giada en agradecimiento, bueno, para luchar contra los pirexianos.
Bueno, pero es que además el plan de Omnixilis es una mierda. Intento hacerme con la fuente de Halo, generando el caos en la ciudad con unos tejemanejes que suponemos llevaban pues, su cálculo y tiempo, pero huyo y lo doy todo por perdido en cuanto me van a derrotar en un 1 para 1 sin camisa. Ningún plan B, ningún nada, no. Ahora, desde luego esto le quita bastante seriedad a un personaje que, como hemos visto, durante varios años se nos ha vendido como un sangriento y tiránico conquistador de mundos. Y hablando de mundos, ¿y ahora qué? ¿Os preguntáis qué será de Giada? ¿De las familias? ¿Qué será del plano? ¿Qué será de los ángeles? ¿Han aparecido? ¿No? ¿Qué? Pues yo también, y el vecino también, pero a quien parece darle igual es a Wizards. En fin, que es una lástima, porque parecía que tras el gatillazo que fue War of the Spark, que prometía muchísimo y se quedó en un par de novelas mediocres, las cosas iban a ir mejor, pero de un tiempo a esta parte cada vez queda más claro que el equipo creativo de Wizards carece de las herramientas y carece del margen de maniobra y de planificación para funcionar bien, para compaginarse con el resto de la empresa. Y al final pasa lo que pasa, que tenemos un material base chulo, un lore empobrecido y unas esperanzas en el gran arco de las invasiones de Nueva Pirexia cada vez más decrecientes. Pero bueno, el tiempo dirá. Y luego yo os lo diré a vosotros aquí mismo en Historias del Magic. Hasta entonces recordad que me podéis encontrar en Twitter, @dvdmtg, y que estaré también pendiente de los comentarios de YouTube para cualquier cosa que pueda surgir. Muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí. Gracias a Chus por prestarme una vez más su canal y nos vemos muy pronto.